Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Les habla su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María. Estamos en este programa donde hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Y también, como decíamos, el día de hoy se termina este tiempo de Navidad. Entonces, oficialmente, hoy, domingo, se termina el tiempo de la Navidad. Entonces, hoy todavía vamos a escuchar el último canto navideño, ya que para la siguiente semana sí sería primer domingo del tiempo ordinario. Van a ser 7 domingos hasta la semana, donde es el 5 de marzo, miércoles de ceniza, después el tiempo de la Cuaresma, la Semana Santa, que sería por el mes de abril, como el 16, algo así, 17 de abril, jueves, viernes y sábado, santo y domingo. Y de ahí pues a lo que es el tiempo de la Pascua y luego Pentecostés y todo esto, para nuevamente regresar con el tiempo ordinario. Pues todo se va acercando rápido. Entonces, pues si Dios nos permite, pues celebraremos cada una de estas festividades, y si nos llaman desde su presencia, pues también estar preparados. Entonces, vamos a cubrirnos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver estos santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. El día de hoy, domingo, estamos celebrando a domingo 12, San Arcadio. El día de mañana, lunes 13, San Hilario. Martes 14, San Félix. Miércoles 15, San Pablo, el primer ermitaño. Jueves 16, San Marcelo Papa. Viernes 17, San Antonio Abad. Y sábado 18, San Juan de Ribera. Repetimos. El día de hoy, domingo 12, San Arcadio. Lunes 13, San Hilario. Martes 14, San Félix. Miércoles 15, San Pablo. Jueves 16, San Marcelo. Viernes 17, San Antonio Abad. Y sábado 18, San Juan de Ribera. Pues muchas felicidades a los que van a estar cumpliendo años, celebrando algo en especial en esta semana. Y en esta semana, el martes, es cumpleaños de Padre Rayito. Entonces, para ir pidiendo por él en su cumpleaños, martes 14, en San Félix. Vamos con el día de hoy, domingo 12 de enero, San Arcadio. Arcadio fue martirizado en la persecución de Diocleciano en el año 304 en Mauritania, hoy Argelia, al norte de África. Pertenecía a una familia muy distinguida. Diocleciano había decretado que todo el que se declarara amigo de Cristo debería ser asesinado. Los soldados y policías penetraban a las casas de los cristianos y se acababan arrastrando hombres y mujeres. Y si no querían quemar incienso a los ídolos y asistir a las procesiones de los falsos dioses, los llevaban ante los jueces para que los condenaran a muerte. Arcadio, al darse cuenta de todo esto, huyó a las montañas para que no los llevaran a adorar ídolos. Pero la policía llegó a su casa y se llevó a uno de sus familiares como rehén, amenazando que si Arcadio no aparecía, moriría su familiar. Entonces, el joven regresó de su escondite de la montaña y se presentó ante el tribunal pidiendo que lo apresaran a él, pero que dejaran libre a su familiar. El juez le prometió la libertad para él y su pariente si adoraban ídolos y quemaban incienso. Arcadio respondió: yo solo adoro al Dios único del cielo y a su Hijo Jesucristo. Su pariente fue puesto en libertad, pero él fue a la prisión. Los jueces dispusieron convencerlo a base de amenazas y le dijeron que si no dejaba de ser cristiano, los despedazarían cortándole manos y pies, pedazo por pedazo. Arcadio respondió: pueden inventar todos los tormentos que quieran contra mí, pero están seguros que nadie ni nada me apartará del amor de Jesucristo. Espero no traicionar nunca mi fe. Es tan alto el premio que espero en el cielo que los tormentos de la tierra me parecen pocos con tal de conseguirlo. Le presentaron entonces ante sus ojos todos los instrumentos con los cuales acostumbraban a torturar a los cristianos para que renunciaran a su religión.
garfios de hierro afilados, azotes con puntas de plomo, carbones encendidos, etc. Pero nuestro mártir no se dejó asustar y continuó diciendo que prefería morir antes que ser infiel a la religión de Cristo. Entonces el tribunal decretó que fuera despedazado a cuchilladas, primero los brazos y luego los pies. Así lo hace. Arcadio siente que su cuerpo se estremece de dolor, pero al mismo tiempo recibe en su alma una fuerza tal del Espíritu Santo que lo mueve a retornar y a entonar himnos de adoración y acción de gracias a Dios. Los que estaban allí presentes se sienten emocionados ante tan enorme valentía. Cuando le presentaron ante sus ojos todos los pedazos de manos y pies que se habían quitado a cuchilladas, exclama: «Dichoso cuerpo mío, que le ha podido ofrecer este sacrificio a mi Señor Jesucristo». Y dirigiéndose a los presentes les dice: «Los sufrimientos de esta vida no son comparables con la gloria que nos espera en el cielo». Jamás le ofrezcan oraciones o sacrificios a los ídolos. Solo hay un Dios verdadero, nuestro Dios que es en el cielo, y un solo Señor, Jesucristo, nuestro Redentor. Y quedó suavemente dormido. Había muerto mártir de Cristo. Los paganos se quedaron maravillados de tanto valor y los cristianos recogieron su cadáver y empezaron a honrarlo como a un gran santo. Señor Dios omnipotente, te pedimos poder exclamar como tu mártir San Arcadio: primero lograrán sacar de mi cuerpo el corazón que sacar de mi alma el amor hacia Jesucristo. Haz que la esperanza del premio que nos espera en el cielo nos lleve a resistir con valentía contra los enemigos del alma nuestra. Amén. Pues fíjense, hoy lo estamos celebrando, San Arcadio. Vamos con el día de mañana, lunes 13, San Hilario. Hilario, sí. Su nombre significa amable y sonriente. Murió el 13 de enero del año 368. San Agustín dice de él: es un ilustre doctor de nuestra Santa Iglesia, y San Jerónimo lo llama hombre de gran elocuencia, trompeta de Dios para alertar a la verdadera religión contra la herejía. Y añade: San Cipriano y San Hilario son dos inmensos cedros que Dios trasplantó del mundo a su Iglesia. Nació en Poitiers, Francia, en el año 315 de familia pagana, que le proporcionó una esmerada educación. Hizo sus estudios en su ciudad y en Roma y Grecia durante 10 años. Se ejercitó la poesía, aprendió elocuencia y estudió mucho la filosofía de Platón. Durante sus años de estudio supo librarse del ambiente de corrupción que había entre los estudiantes, y en llevar una vida honesta y virtuosa le sirvió muchísimo para mantener su cerebro despejado, para aprender mucho y retener lo aprendido. Los paganos decían que había muchos dioses y todo le fastidiaba a él. Por eso, cuando leyó la Biblia, se entusiasmó al encontrar allí la idea de que no hay sino un solo Dios entero, inmutable, todopoderoso, principio y fin de todas las cosas. Pero él mismo cuenta en su autobiografía que el libro que lo acompañó toda su vida y que le sirvió de meditación cada día fue el Evangelio de San Mateo. A los 30 años vivía atormentado con la idea de cuál sería el destino que nos espera en la eternidad. Cuando encontró el Evangelio de San Juan y allí, al leer que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, en esa noticia encontró la respuesta a sus dudas. A él le sucedió lo que le han pasado a muchísimos santos, que una buena lectura ha cambiado su vida. Era casado y tenía una hija. En el año 345 se hizo bautizar junto con su esposa y su hija. Desde entonces se dedicó con toda su alma a leer y estudiar la Sagrada Escritura y dejó toda lectura simplemente mundana. Venancio Fortunato, que escribió su biografía, cuenta que la vida de este hombre era tan virtuosa y de tan buen ejemplo que la gente decía que más parecía un santo sacerdote que un hombre casado. En el año 350 murió el obispo de Poitiers y el pueblo aclamó como obispo a Hilario. Su esposa y su hija, que se habían vuelto muy santas, se retiraron a vivir como fervorosas religiosas y nuestro santo fue nombrado obispo. Desde entonces, Hilario se dedica a la ocupación que va a ser el oficio principal del resto de su vida: combatir a los herejes arrianos que decían que Jesucristo no era Dios. Arrio fue un hereje que se dedicó a enseñar que Jesucristo no era Dios, sino un simple hombre. Los obispos de todo el mundo se reunieron en el concilio de Nicea y proclamaron que Jesucristo sí es Dios, y que el que niegue esta verdad queda fuera de la Iglesia Católica. Pero el emperador Constancio se dedicó a apoyar a los arrianos y a perseguir a los verdaderos cristianos. Nombraba
obispos arrianos en las principales ciudades y desterraba a los obispos que proclamaran la divinidad de Jesús. De todos los obispos católicos de Francia contra los obispos arrianos, Hilario organizó la resistencia. En el país reunió a los obispos católicos y estos condenaron a los que seguían a Arrio. Pero los arrianos lo acusaron ante el emperador y Constancio decretó el destierro de Hilario hasta Frigia, más allá del Mar Negro. Allí estuvo desterrado por 4 años, pero este destierro que le hizo sufrir mucho le fue también muy provechoso, porque ya aprendió el idioma griego y pudo leer los libros de los más grandes sabios cristianos de la antigüedad en Oriente, y aprendió también la costumbre de entonar muchos cantos en las ceremonias religiosas. Durante su estadía en Oriente adquirió una importantísima documentación para los famosos libros que luego iba a publicar en favor de la religión. Jamás despreció una ocasión para aumentar sus conocimientos religiosos. Pero en Constantinopla fue invitado a un concilio de los arrianos y allá habló tan maravillosamente explicando la divinidad de Jesucristo que los herejes pidieron al emperador que lo expulsara otra vez hacia Occidente, porque podía convencer a toda esa gente de que Jesucristo sí es Dios. Y el gobierno dio el decreto de que quedaba expulsado hacia Francia. Y así pudo volver a su país. La gente decía, Hilario fue expulsado hacia Oriente por hablar muy bien de Jesucristo y en Occidente. Y fue expulsado hacia Occidente por hablar muy bien de Jesucristo en Oriente. En el año 360, Hilario entraba otra vez triunfante en su diócesis de Poitiers en medio de un júbilo más indescriptible. San Jerónimo dice que Francia entera se volcó a los caminos a recibirlo como un héroe que volvía victorioso después de luchar sin descanso contra los que decían que Jesucristo no era Dios. Y nuestro Señor, para demostrar la santidad del gran obispo, le concedió hacer varios milagros. El más sonado fue la resurrección de un joven que ya llevaban a enterrar. Llegando otra vez a su ciudad, el santo se dedicó sin descanso a defender la verdadera religión y a combatir la herejía de los arrianos. En uno de sus escritos pone a Dios como testigo de que el fin principal de toda su vida es emplear todas sus fuerzas en hacer conocer más a Jesucristo y en hacerlo amar por el mayor número de personas que le sea posible. A las personas que iban a consultarle les recomendaba que todas sus acciones las empezaran y terminaran con alguna oración. Y redactó luego su libro más famoso llamado La Trinidad. Es lo mejor que se escribió en toda la antigüedad acerca de la Santísima Trinidad. También publicó un comentario al Evangelio de San Mateo y un comentario a los Salmos. Otra gran obra de San Hilario fue reunir a un grupo de personas fervorosas y enseñarles a vivir en comunidad, lejos de lo mundano, dedicándose a la oración, a la penitencia, al trabajo y a la lectura de la Santa Biblia. Entre las religiosas estaba su esposa y su hija. Entre los religiosos, el más ilustre fue el religioso San Gregorio de Tours, que fundó después el primer monasterio en su país, Francia. En Oriente había aprendido que los arrianos y los agnósticos, para atraer gentes a cultos, entonaban muchos cantos, y él, que era poeta, se dedicó a componer cantos y ensayarlos y hacerlos cantar en las ceremonias religiosas de los católicos. San Isidro dice que el primero que introdujo en Europa la costumbre de entonar himnos cantados durante las ceremonias religiosas fue San Hilario. Años más tarde, San Ambrosio introducirá esa costumbre en la Catedral de Milán, y los herejes lo acusarán ante el gobierno diciendo que por los cantos tan hermosos que entona en su iglesia, les quita a ellos, sus clientes, que van a donde los católicos porque ya cantan más y mejor. Una gran cualidad que tenía este santo era extremadamente cortés y bondadoso. Cuando defendía la verdad cristiana contra los errores de la herejía, era un retumbante polemista, pero cuando trataba de convencer a los otros para que amaran a Jesucristo, era un bondadoso padre y un buen pastor. La gente decía en sus discursos es un león aterrador y en sus charlas personales es como un manso cordero. En la lucha era un humano, pero en la victoria era extremadamente bondadoso y muy compasivo. Cuando un arriano dejaba sus errores y volvía a creer como católico, ni siquiera permitía que le quitaran el cargo que antes tenía. No quería humillar a nadie, sino salvar a todos. Los últimos años de su vida los empleó en defender de palabra y por escrito la divinidad de Cristo y la verdadera religión en Francia e Italia. Y logró que a su muerte del emperador Constancio, la iglesia que estaba siendo tan perseguida, volviera a resurgir con admirable rapidez en los países de Occidente.
En el año 1851 el Papa Pío IX declaró a San Hilario doctor de la Iglesia por la defensa heroica y llena de sabiduría que hizo a la divinidad de Jesucristo. En el año 368, cuando estaba para morir, los presentes vieron que la habitación se llenaba de una extraordinaria luz que rodeaba el lecho del moribundo. Quedaron deslumbrados, pero apenas el santo entregó su espíritu, la luz desapareció misteriosamente. Señor Jesucristo, te pedimos que, como tu amigo San Hilario, nosotros empleemos también nuestra vida y nuestras fuerzas en hacerte conocer y amar más y más. Amén. Vamos con los siguientes santos después de nuestra primera campanada. Martes 14 de enero, San Félix. Félix significa el hombre feliz. San Félix nació en Nola, pequeña ciudad de Italia, a 20 kilómetros de Nápoles. Su hermano se dedicó a la profesión militar y en cambio nuestro santo prefirió ser soldado de Cristo y se hizo sacerdote. En el año 250 el emperador Decio decretó una terrible persecución contra la iglesia y para tratar de destruirla ordenó que había que apresar y matar antes que todo a los obispos y quemar los libros sagrados. El obispo de Nola era el anciano Máximo y huyó a las montañas antes de que se lo llevaran preso. No huía por temor, sino para poder continuar sirviendo a su pueblo. En su reemplazo quedó encargado nuestro santo de gobernar a los cristianos de la ciudad. A Félix lo llevaron preso a una terrible cárcel donde el piso estaba totalmente lleno de vidrios despedazados, clavados en el suelo, así que no podía ni sentarse ni acostarse. Esto lo cuenta el poeta Prudencio y añade un hecho más. El anciano obispo Máximo, abandonado en las montañas, se estaba muriendo de hambre y de frío, y una noche Félix oyó en su prisión que una voz decía: por favor, vaya a socorrer a su obispo. En ese momento se le cayeron las cadenas de sus manos y vio abrir la puerta de la cárcel, y sin que los guardias lo notaran, logró huir de la tenebrosa cárcel. Llegó a la montaña y encontró al obispo ya desmayado de hambre y frío. No tenía con qué darle de comer, pero misteriosamente apareció allí cerca un hermoso racimo de uvas y con ellas logró que el obispo recobrara las fuerzas. Félix lo llevó a casa de una anciana muy creyente y allí fue cuidado el buen anciano. La vida de San Félix fue escrita por San Paulino de Nola, un senador romano que se fue a vivir a esa ciudad y allá obtuvo maravillosos milagros de este santo. Los siguientes 6 meses a su fuga de la cárcel los pasó Félix escondido en un pozo seco, entre 2 casas en ruinas. Una anciana le llevaba alimentos y él rezaba, meditaba y hacía penitencia. Y a la muerte del emperador Decio volvió otra vez Félix a la ciudad, con gran alegría de todos. Como el perseguidor le había quitado sus campos y todos sus bienes, las gentes le aconsejaban que le pusiera pleito al gobierno, como le habían hecho otros más, y que recuperara sus bienes perdidos. Él respondió: no quiero reclamar lo que gloriosamente perdí por amor a Cristo. En medio de la pobreza estoy más seguro de ser un buen seguidor de Cristo. Y se quedó sin bienes materiales. Como estaba totalmente pobre, tomó en arriendo 3 fanegadas de tierra y las cultivó con sus propias manos, y lo que de allí cosechaba era para sus gastos personales y para ayudar a los necesitados. Todos los regalos que le daban los pasaba enseguida a los pobres. Si tenía 2 vestidos, la gente estaban seguras de que regalaría el mejor a un pobre y él se quedaría con el más desgarrado. Muchas veces cambió el vestido nuevo que llevaba con el vestido andrajoso de un mendigo. En el año 260, un nuevo perseguidor llamado Valeriano empezó a poner presos a los cristianos y a quitarles todos sus bienes. Los soldados llegaron a Nola a buscar a Félix. Se encontraron con él y como no lo conocían le preguntaron: ¿sabe si por aquí se encuentra Félix de Nola? Él respondió: aquí estaba hace un momento. Si se apresuran a buscarlo, lo van a encontrar. Mientras ellos se alejaban, él se escondió metiéndose por la grieta de la pared de un edificio casi destruido. Los militares supieron enseguida que él era el que estaba hablando, era nada más que Félix, que ellos venían a buscar, y corrieron a apresarlo. Pero al llegar a la grieta por donde él habían entrado, encontraron que misteriosamente arañas habían tejido allí, en la grieta, una telaraña, y se dijeron: por aquí no pudo haber entrado, porque miren que hay telarañas, lo cual significa
que por aquí hace mucho tiempo que no pasa nadie. El emperador Valeriano, el perseguidor, perdió una batalla y quedó prisionero de los enemigos, y su hijo acabó con la persecución. Entonces Félix volvió a la ciudad. Lo quisieron elegir obispo, pero él por humildad no aceptó y pidió que fuera elegido otro muy venerable. Y siguió como simple sacerdote, evangelizando y ayudando a todos. Dicen que murió el 14 de enero siendo ya muy anciano, y desde entonces empezaron a obrarse tantos milagros en su sepulcro, que cada año, el día aniversario de su entierro, llegaban miles y miles de peregrinos de muchas partes del mundo a encomendarse a su intercesión. En Roma le edificaron una basílica y el Papa San Damaso le compuso un epitafio en verso para pedir su ayuda en tiempos de graves apuros. San Agustín cuenta que cuando alguien le inventaba a otro una grave calumnia diciendo mentiras contra él, le llevaba ante el sepulcro de San Félix, y si él había inventado lo que no era cierto, se atrevía a volver a decirlo allí con juramento. Algo grave le sucedía. San Gregorio de Tours narra que en el sepulcro de San Félix se obraban milagros tan grandes que parecían inventos o mentiras, y que en los campesinos le tenían mucha fe para que librara de pestes a sus ganados. San Paulino de Nola dice que él mismo fue testigo de muchos milagros obtenidos al rezar a San Félix, y que a él concedió socorros inmediatos en momentos de gran peligro. San Paulino le hizo un bellísimo templo a San Félix en el sitio donde fue sepultado, y cada año, en su fiesta, componía un hermoso sermón en honor de este simpático santo. Hay otros 64 santos que se llaman Félix. Señor Dios, Rey omnipotente, tú que le permites a tu mártir San Félix conseguir favores tan maravillosos para sí y para sus devotos, haz que nuestra fe sea también tan grande que consigamos maravillosas intercesiones suyas en favor nuestro y en favor de los que necesitan la ayuda de nuestra oración. Amén. Pues hoy vamos a estar celebrando el martes 14, San Félix. Vamos con el miércoles 15, San Pablo, el primer ermitaño. La vida de este santo fue escrita por el gran sabio San Jerónimo en el año 400. Nació hacia el año 228 en Tebaida, una región que queda junto al río Nilo en Egipto y que tenía por capital a la ciudad de Tebas. Fue bien educado por sus padres, aprendió griego y bastante cultura egipcia, pero a los 14 años quedó huérfano. Era bondadoso y muy piadoso y amaba enormemente a su religión. En el año 250 estalló la persecución de Decio, que trataba no tanto de que los cristianos llegaran a ser mártires, sino de hacerlos renegar de su religión. Pablo se vio ante estos dos peligros: o renegar de fe y conservar sus fincas y casas, o ser atormentado con tan diabólica astucia que lo lograba acobardar y lo hicieron pasarse al paganismo con tal de no perder sus bienes y no tener que sufrir más fortunas. Como veía que muchos cristianos renegaban por miedo y él no se sentía con la suficiente fuerza de voluntad para ser capaz de sufrir toda clase de tormentos, si renunciara a sus creencias, dispuso más bien esconderse. Era prudente. Pero un cuñado suyo que deseaba quedarse con sus bienes fue y lo denunció ante las autoridades. Entonces Pablo huyó al desierto. Allí encontró unas cavernas donde varios siglos atrás los esclavos de la reina Cleopatra fabricaban monedas. Escogió por vivienda una de esas cuevas, cerca de la cual había una fuente de agua y una palmera. Las hojas de la palmera le proporcionaban vestido, sus dátiles le servían de alimento y la fuente de agua lo calmaba la sed. Al principio el pensamiento de Pablo era quedarse por allí únicamente el tiempo que durara la persecución. Pero luego se dio cuenta de que en la soledad del desierto podía hablar tranquilamente a Dios y escucharle tan claramente los mensajes que él le enviaba desde el cielo, que decidió quedarse allí para siempre y no volver a la ciudad jamás, donde tantos peligros había de ofender a nuestro Señor. Se propuso ayudar mucho al mundo, no con negocios o palabras, sino con penitencias y oraciones por la conversión de los pecadores. Dice San Jerónimo que cuando la palmera no tenía dátiles, cada día venía un cuervo y le traía medio pan, y con eso vivía nuestro santo ermitaño. Después de pasar allí en el desierto orando, ayunando, meditando por más de 70 años seguidos, ya creía que moriría sin volver a ver rostro humano alguno y sin ser conocido por nadie.
cuando Dios dispuso cumplir aquella palabra que dijo Cristo: todo el que se humilla será engrandecido. Y sucedió que en aquel desierto había otro ermitaño haciendo penitencia, era San Antonio Abad, y una vez a este santo le vino la tentación de creer que él era el ermitaño más antiguo que había en el mundo, y una noche oyó en sueños que le decía: hay otro penitente más antiguo que tú, emprende un viaje y lo lograrás encontrar. Antonio madrugó a partir de viaje, y después de caminar horas y horas llegó a la puerta de la cueva donde vivía Pablo. Al oír ruido afuera, creyó que era una fiera que se acercaba y tapó la entrada con una piedra. Antonio llamó por muy largo rato suplicándole que moviera la piedra para poder saludarlo. Dice: al fin Pablo salió, y los dos santos, sin haberse visto nunca antes, se saludaron cada uno por su respectivo nombre. Luego se arrodillaron y dieron gracias a Dios. Y en ese momento llegó el cuervo trayendo un pan entero. Entonces Pablo exclamó: mira, como es Dios de bueno, cada día manda medio pan, pero como hoy has venido tú, el Señor me envía un pan entero. Nos quedamos con San Pablo, el primer ermitaño. Dice: se pusieron a discutir quién debía partir el pan, porque este honor le concedería al más digno. Y cada uno se creía más indigno que el otro. Al fin decidieron que lo partirían tirando cada uno de un extremo el pan. Después bajaron a la fuente, bebieron agua cristalina. Era todo el alimento que tomaban en 24 horas, medio pan y un poco de agua. Y después de charlar de cosas espirituales, pasaron toda la noche en oración. La mañana siguiente, Pablo anunció a Antonio que sentía que se iba a morir y le dijo: vete a tu monasterio y me traes el manto que San Atanasio, el gran obispo, te regaló. Quiero que me lo amortajes en este manto. San Antonio se admiró que Pablo supiera que San Atanasio le hubiera regalado ese manto y fue a traerlo, pero temía que al volver lo pudiera encontrar ya muerto. Cuando ya venía de vuelta, contempló en una visión que el alma de Pablo subía al cielo rodeado de apóstoles y ángeles, y exclamó: Pablo, Pablo, ¿por qué te fuiste sin decirme adiós? Lástima que tan tarde te conocí y tan pronto te perdí. Cuando llegó a la cueva, encontró el cadáver del santo arrodillado, con los ojos mirando al cielo y los brazos en cruz. Parecía que estuviera rezando, pero al oírle ni siquiera respiración se acercó y vio que estaba muerto. Murió en la ocupación en la cual había dedicado mayor parte de las horas de su vida a orar. Antonio se preguntaba cómo habría para cavar una sepultura allí si no tenía herramientas, pero de pronto oyó que se acercaban dos leones, como con muestras de tristeza y respeto, y ellos con sus garras cavaron una tumba entre la arena y la fuente. Y se fueron, y allí depositó San Antonio el cadáver de su amigo Pablo. San Pablo murió en el año 342 cuando tenía 113 años de edad y cuando llevaba 90 años orando y haciendo penitencias en el desierto por la salvación del mundo. Se le llama el primer ermitaño por haber sido el primero que se fue a un desierto a vivir totalmente retirado del mundo, dedicado a la oración y a la meditación. San Antonio conservó siempre con enorme respeto la vestidura de San Pablo hecha de hojas de palmera, y él mismo se revestía con ella en las grandes festividades. San Jerónimo decía: si el Señor me pusiera a escoger, yo preferiría la pobre túnica de palmera con la cual se cubrió Pablo el ermitaño, porque él era un santo, y no el lujoso manto con el cual se visten los reyes tan llenos de orgullo. San Pablo el ermitaño, con su vida de silencio y oración, meditación y en medio del desierto, ha movido a muchos más a apartarse del mundo y a dedicarse con más seriedad en la soledad a buscar la satisfacción y la eterna salvación. Oh Señor, tú que moviste a San Pablo, el primer ermitaño, a dejar las vanidades del mundo e irse a la soledad del desierto a orar y meditar, concédenos también a nosotros dedicar muchas horas en nuestra vida apartados del bullicio mundano, a orar, meditar y hacer penitencia por nuestra salvación y por la conversión del mundo. Amén. Pues Él es San Pablo. Vamos con el jueves 16, San Marcelo, Papa. En la serie de pontífices, que hasta 1994 ya eran 264, el Papa Marcelo ocupó el número 30. Fue pontífice por un año, del 308 al 309. El nombre Marcelo significa guerrero. Era uno de los más valientes sacerdotes de Roma en la terrible persecución de Diocleciano en los años 303 al 5.
animaba a todos a permanecer fieles al cristianismo aunque los martirizaran. El elegido sumo pontífice se dedicó a reorganizar a la iglesia, que estaba muy desorganizada, porque ya hacía 4 años que había muerto el último pontífice, San Marcelino. Era un hombre de carácter enérgico, aunque moderado, y se dedicó a volver a edificar los templos destruidos en la anterior persecución. Dividió Roma en 25 sectores y al frente de cada uno nombró a un presbítero. Construyó un nuevo cementerio que llegó a ser muy famoso y se llamó Cementerio del Papa Marcelo. Muchos cristianos habían renegado de la fe por miedo en la última persecución, pero deseaban volver otra vez a pertenecer a la iglesia. Unos decían que nunca más se les debía volver a aceptar. Otros decían que había que admitirlo sin más ni más otra vez a la religión. Pero el Papa Marcelo, apoyado por los mejores sabios de la iglesia, decretó que había que seguir un término medio. Sí, aceptarlos otra vez en la religión si pedían ser aceptados, pero no admitirlos sin más ni más, sino exigirles antes que hicieran algunas penitencias por haber renegado de la fe, por miedo en la persecución. Muchos aceptaron la decisión del pontífice, pero algunos, los más perezosos para hacer penitencias, promovieron tumultos contra él. Y uno de ellos, apóstata y renegado, lo acusó ante el emperador Magencio, el cual, abusado de su poder, que no le permitía inmiscuirse en los asuntos internos de la religión, decretó que Marcelo quedaba expulsado de Roma. Era una expulsión injusta porque él no estaba siendo demasiado riguroso, sino que estaba manteniendo en la iglesia la necesaria disciplina. Porque si al que a la primera persecución ya reniega de la fe, se le admite sin más ni más. Dice, se llega a convertir la religión en un juego de niños. El Papa San Damaso escribió en medio siglo después el epitafio del Papa Marcelo y dice allí que fue expulsado por haber sido acusado injustamente por un renegado. El libro pontifical, un libro sumamente antiguo, afirma que en vez de irse al desierto, Marcelo se escondió en la casa de una señora muy noble llamada Lucina, y que desde allí siguió dirigiendo a los cristianos, y que así aquella casa se convirtió en un verdadero templo, porque allí celebraba el pontífice cada día. Un martiriólogo o libro que narra historias de mártires redactaron en el siglo V dice que el emperador descubrió dónde estaba escondido Marcelo e hizo trasladar allá sus mulas y caballos, y lo obligó a dedicarse a asear esa enorme pesebrera, y que fue agotado de tan duros trabajos, fallecido el pontífice en el año 309. La casa de Lucina fue convertida después en templo de San Marcelo. Es uno de los templos de Roma que tiene por tribunal un cardenal. Señor Dios, concédenos la gracia de no renegar jamás de nuestras creencias cristianas, y haz que te ofrezcamos las debidas penitencias por nuestros pecados. Amén. Pues él es San Marcelo. Vamos con el día viernes, lo que alcancemos de este santo, porque está un poquito largo. Dice San Antonio Abad, viernes 17 de enero. El nombre Antonio puede significar floreciente. Dice, la vida de este santo le escribió San Atanasio, su gran amigo. San Antonio Abad murió el 17 de enero del año 356. Había nacido en Egipto en el año 251. Se le llama Abad, que significa padre, porque él fue el padre fundador del monasterio de los monjes. De pequeño no le enseñaron a leer y escribir, pero sí lo supieron educar cristianamente. A los 20 años quedó huérfano de padre y madre, y al entrar en una iglesia oyó leer aquellas palabras de Jesús: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Se fue entonces y vendió las 300 fanegadas de buenas tierras que sus padres le habían dejado en herencia, y repartió el dinero a los necesitados. Lo mismo hizo con sus casas y mobiliarios, solo dejó una pequeña cantidad para vivir él y su hermana. Pero luego oyó leer en el templo aquella frase de Cristo: no os preocupéis por el día de mañana, y vendió el resto de los bienes que le quedaban, y asegurando en un convento de monjas la educación y el futuro de su hermana, repartió todo lo demás entre la gente más pobre, y él se quedó en absoluta pobreza, confiado solo en Dios. Se retiró a las afueras de la ciudad a vivir en soledad y oración. Vivía cerca de algunos monjes que habitaban por allí, y de ellos fue aprendiendo a orar y meditar.
Le enseñaron a leer y su memoria era tal que lo que leía lo aprendía de memoria. Esto le va a servir mucho para el futuro, cuando no tendrá libros para él, sí, pero sí recordará maravillosamente lo leído anteriormente. El que no trabaja, que no coma. Aprendió a tejer canastos y con el trabajo de sus manos conseguía su sustento y aún le quedaba para ayudar a los pobres. Su fervor era tan grande que pronto que oía hablar de un monje o ermitaño muy santo, se iba hacia él a escucharle los consejos y trataba de aprender cómo llegar a la santidad. Y así, pronto fue también él un ermitaño admirablemente santo. Pero el demonio empezó a traerle terribles tentaciones. Le presentaba en la mente todo el gran bien que él podría haber hecho si en vez de repartir sus riquezas a los pobres, las hubiera conservado para extender la religión. Y le mostraba lo antipática y fea que sería su futura vida de monje ermitaño. Trataba de que se sintiera descontento de la vocación a la cual Dios lo había llamado. Como no lograba desanimarlo, entonces el demonio le trajo las más desesperantes tentaciones contra la pureza. Le presentaba en la imaginación toda clase de imágenes impuras, pero él, recordando aquellas frases de Jesús, vigilad y orad, para no caer en la tentación. Ciertos malos espíritus no se alejan sino con ayuno y oración. Se puso a vigilar sus sentidos, oídos, ojos, para que ninguna mala imagen o atracción lo sedujeran, y luego empezó a orar mucho y a ayunar frecuentemente. Dice, no comía ni bebía nada jamás antes de que se ocultase el sol. Y su alimento era un poco de pan o de dátiles, un poco de sal y agua de una cisterna. Un día el demonio, enfurecido porque no lograba vencerlo, le dio un golpe tan violento que el santo quedó como muerto. Vino un amigo y, creyéndolo ya cadáver, se lo llevó a enterrar. Pero cuando ya estaba disponiendo los funerales, él recobró el sentido y se devolvió a su choza a orar y meditar. Allí le dijo a nuestro Señor, ¿a dónde te has ido, mi buen Dios, cuando el enemigo me atacaba tan duramente? Y una voz del cielo le respondió, yo estaba presenciando tus combates y concediéndote fuerzas para resistir. Yo te protegeré siempre y en todas partes. A los 35 años de edad siente una voz interior que le invita a dedicarse a la soledad absoluta. Dice, hasta entonces había vivido en una celda, no muy lejos de la ciudad y cerca de otros ascetas. La gente llamaba ascetas a los cristianos fervorosos que se dedicaban con la oración, el sacrificio y la meditación a conseguir la santidad. Dice, cerca de un grupo de ellos había vivido ya varios años Antonio y había aprendido cuanto ellos podían enseñarle para ser santo. Ahora se sentía capaz de alejarse a tratar de entenderse a solas con Dios. Pues hasta aquí vamos a dejarle porque el tiempo se nos ha terminado. Continuamos en unos momentos más con la celebración de la Santa Misa. Nada más nos faltaba todavía un poquito más de él y el que íbamos a celebrar el sábado 18 de enero, que es San Juan de Ribera. Continuamos con la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje. Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.